Bueno, vamos a desempacar esto, porque de verdad es una locura. A ver, arráncate. Imagínate el año 1968. París está ardiendo con el humo de las barricadas, los tanques soviéticos están aplastando la primavera de Praga, y la Ciudad de México está, pues, a punto de una colisión histórica. Una olla de presión, básicamente. Exacto, una olla de presión monumental. Y en medio de todo este caos, el artista Luis J. Aragón toma una decisión, radical. ¿Qué hace? Decide construir una cabaña de madera improvisada, dentro de un estudio en la calle del Desierto, o sea, con un solo objetivo en la vida que es convertirse en un ermitaño. ¿Aislarse de la humanidad por completo? Sí, literal. Aislarse y, si era posible, comerse un buen caldo gallego o una torta española en paz. Ay, bueno, prioridades, ¿no? Digo, es un punto de partida casi absurdo para uno de los años más caóticos del siglo XX. Por eso hoy vamos a echarnos un clavado en un documento histórico que, rompe por completo con la visión monolítica que solemos tener sobre el 68. Es un texto súper valioso. Totalmente. Es el capítulo Voces y Visiones de Lecumberri en el 68, de las Memorias de Aragón, en su libro Pinté fragmentos de ayeres y de sueños. Y es fascinante porque vemos la historia monumental a través de un tipo común y corriente. Alguien que solo intentaba sobrevivir a sus crisis cotidianas. Ajá, mientras el mundo entero parecía desmoronarse afuera de su ventana. Pero, a ver, antes de entrar de lleno a diseccionar estas memorias, hay una regla o, digamos, un parámetro crucial que debemos establecer sobre este tipo de documentos. Claro, es importante aclararlo. Sí, porque el texto contiene referencias muy crudas a movimientos políticos que estaban, de muchas maneras siguen estando sumamente polarizados. Uy, sí, bastante. Por un lado, relata acciones de la izquierda radical estudiantil, de los sindicatos, y por el otro, pues retrata el establishment gubernamental y toda la inmensa maquinaria institucional de la época. Que era masiva. Masiva. Y hay que dejarle clarísimo a quienes nos escuchan que la intención de este análisis no es tomar partido por ninguna ideología. Cero. O sea, no estamos aquí para validar ni invalidar las posturas de los que marcharon ni de los que gobernaban. Exacto. Nuestro objetivo es 100% observacional. Así es. Queremos analizar cómo este autor en particular, con sus sesgos y su lente súper específico, captura la fricción del momento. Es entender la arquitectura emocional de una sociedad dividida, no emitir un veredicto político. Esa advertencia es clave. Porque fíjate, la lente de Aragón ya viene empañada desde el día 1 por una tormenta épica, pero no en las calles, sino adentro de su propia casa. El drama personal, claro. El texto revela que su intento de volverse ermitaño no es por un deseo místico de «ay, voy a meditar», no. Viene de un colapso doméstico total. Estaba en pleno divorcio. Y no cualquier divorcio. Él describe a su entonces esposa como una, y cito, antifranquista radical. ¡Wow! Y dice que ella llevaba su paranoia al grado de confundir a las amigas de Aragón con sus amantes. O sea, un ambiente súper asfixiante. Cañón. Pero hay un contexto histórico ahí que no podemos pasar por alto. Llamar a alguien antifranquista radical en el México de los 60s, pues no es nada más un rasgo de personalidad. No, para nada. Definitivamente no es un rasgo menor. El antifranquismo en ese contexto trae un bagaje psicológico y político profundísimo. Claro, la Guerra Civil Española y todo eso. Exactamente. Hablamos de la herencia del exilio español, personas que venían huyendo o que estaban ideológicamente vinculadas a la resistencia contra una dictadura militar brutal que era la de Francisco Franco. Y eso te marca de por vida. Totalmente. Ese trauma histórico no se queda en los libros de historia, ¿sabes? Se traslada a la dinámica familiar, te genera un estado de hipervigilancia. Una mentalidad de trinchera, digamos. Exacto. Una mentalidad de trinchera permanente que si la llevas al extremo en la vida doméstica, pues resulta en esta paranoia que menciona el autor. La desconfianza hacia el exterior se vuelve un mecanismo de defensa. O sea que cuando Aragón dice que huye de su hogar, no solo escapa de una relación que ya no funciona. No, está huyendo de un ambiente saturado de carga ideológica, de un conflicto que no para. Lo cual explica perfecto por qué huye de esa manera tan específica. O sea, construye esta cabaña literal adentro de un estudio en la calle del Desierto. Que el nombre de la calle le queda perfecto. Poético a más no poder. Y ahí se arma una cama, una cocineta, un baño rudimentario. Y se autoimpone una rutina casi de monje. Llevar a los hijos a la escuela y encerrarse a trabajar.
hasta el agotamiento. Y es loco porque solemos pensar que en las crisis históricas todos están súper conectados con la marcha y la protesta, pero el cerebro tiene un límite. Un límite para procesar el estrés. Ajá. Buscar controlar un espacio de 2 por 2 metros cuando el mundo afuera es incontrolable es casi una respuesta biológica, Es un intento desesperado por imponer orden, sí. en medio del caos total. El aislamiento microscópico como antídoto al desorden macroscópico es un fenómeno documentado en la psicología social, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, pero en el 68, lograr aislarse requería un esfuerzo hercúleo porque también estaba ocurriendo una revolución en la tecnología de las comunicaciones. La televisión, la radio. Exacto. Aragón subraya cómo los noticieros, la prensa, el cine lanzaban un bombardeo continuo. Las noticias ya no llegaban semanas después en barco, llegaban con una inmediatez abrumadora. Claro, veías lo que pasaba del otro lado del mundo ese mismo día. Así es, llegaban crónicas de la revolución cultural en China, los levantamientos de Gaddafi en Libia, la tensión en Uruguay. Todo al mismo tiempo. Pero lo fascinante de esto es cómo Aragón analiza la forma en que los medios empaquetaban la información. Él menciona títulos de noticieros cinematográficos como La Primavera de Praga o El Mayo francés. Nombres casi de película. Literal. Y él dice que todo este panorama de rebelión estaba siendo, y uso sus palabras, enaltecido y tergiversado. Oye, la palabra tergiversado es un juicio de valor fuertísimo. Bastante fuerte. Pero, a ver, tratar de ignorar todo esto desde su estudio es como, no sé, intentar armar un rompecabezas complejísimo de 5,000 piezas donde necesitas absoluto silencio. Ajá. Mientras justo afuera de tu ventana hay un festival de rock masivo a todo volumen. Es una analogía perfecta. O sea, no es solo que el ruido te ensordece, es que el piso mismo está vibrando. Y Aragón nota que esta estética global de la rebelión, ya sabes, los jóvenes en París, entre el humo, la sacralización del Che Guevara y Fidel Castro, Toda esa iconografía. toda esa iconografía termina contagiando a la juventud de la Ciudad de México. Él les llama la chaviza. Un término muy de la época. Muy de la época, y los describe como desorientados, manipulados por líderes de izquierda que buscan incitarlos para que busquen el heroísmo. Y aquí vale la pena diseccionar cómo funciona ese contagio social que él menciona, porque lo que los medios internacionales daban no era solo información, era una narrativa épica, un guión a seguir. Claro, te daban la estética de cómo ser un rebelde. Exactamente. Los jóvenes de la Ciudad de México, al ver a otros chavos de su edad enfrentándose al Estado en París o Praga, sienten lo que la sociología llama privación relativa. A ver, explícame eso. Pues, aunque sus circunstancias locales eran diferentes, la resonancia emocional era idéntica. Ese deseo de cambiar el mundo, de ser el protagonista de la historia. De no quedarse sentados viendo. Exacto. El líder radical no saca el descontento de la nada, solo canaliza esa energía cinética que ya encendieron las imágenes globales. Convierte ese anhelo de heroísmo en movilización. Sí, pero, plantear que los estudiantes estaban nada más hipnotizados por una moda internacional, pues suena a una lectura súper reduccionista de su parte, ¿no? Sí, asume mucha pasividad. Ignora las condiciones de represión que eran súper reales en México. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta inmersión nos revela un ángulo que casi nadie toca. El otro lado de la moneda. Exacto. Frente a esta juventud que buscaba la revolución, Aragón nos muestra al otro bando, y ojo, no me refiero a la policía o al ejército. Nos presenta a los constructores. Ah, claro, la infraestructura. Y el contraste de esta multitud gigantesca de obreros, arquitectos e ingenieros. Y ellos tenían una misión diametralmente opuesta a la protesta: construir la 19ª Olimpiada Mundial. Y el contraste de escalas es una locura. La Ciudad de México era un experimento urbano monumental en ese momento. Aragón enlista los proyectos y se nota su asombro técnico. ¿Qué proyectos menciona, por ejemplo? Habla de la inmensa Villa Olímpica, que emergía ahí junto a la lava del Pedregal de San Ángel. Menciona la Ruta de la Amistad. Uy, la Ruta de la Amistad, un corredor de 17 kilómetros de largo. 17 kilómetros de esculturas masivas, de artistas de todo el mundo. Imagínate el tamaño de esa obra. Y por supuesto, la joya de la corona, que es el Estadio Azteca, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez,
que por cierto, Aragón lo veía como un mentor. Claro, había una conexión personal. ¿Sí? Y para las decenas de miles de trabajadores ahí, estas obras no eran símbolos abstractos de un gobierno autoritario. Eran la cúspide de la modernidad, eran su sustento, su orgullo profesional. O sea, y ese choque de realidades está cañón. Tienes este corredor de esculturas cruzando una ciudad que está, literal, a punto de explotar socialmente. La disonancia cognitiva es brutal. Monumental. Porque tienes a los intelectuales, a los líderes sindicales de oposición, a los estudiantes de la UNAM y el Poli. Todos argumentando lo mismo. Que las Olimpiadas son un gasto irresponsable, ostentoso, frente a la pobreza del país. Y su estrategia lógica era sabotear los Juegos para humillar al gobierno. Exhibirlos a nivel internacional. Ajá. Pero la respuesta defensiva no venía nada más de los políticos de traje. El texto dice que los mismos trabajadores, los albañiles, estaban dispuestos a agarrarse a golpes para defender las obras. Iban a defender su trabajo físicamente. Físicamente. Si los estudiantes intentaban frenar la construcción, Lo que ves ahí es la colisión frontal de dos ideas de progreso. Porque, desde la perspectiva del estudiante, ¿cómo justificas un estadio de primer mundo cuando hay demandas sociales básicas atoradas? es una pregunta súper válida. Totalmente válida a nivel ideológico, pero la respuesta del trabajador opera en una realidad material muy distinta. Para el obrero, verter el concreto es la prueba de que el país avanza. Y de que él lleva comida a su casa. Exacto. Detener la obra es destruir su ingreso y quitarle el reconocimiento de su trabajo técnico. Entonces la infraestructura se vuelve un campo de batalla literal. Las trincheras de la ciudad. Las vigas y las pistas deportivas dejan de ser arquitectura y se vuelven el lugar donde se disputa qué versión de México se va a mostrar en la tele mundial. Y el problema de vivir en medio de un campo de batalla es que, por más grueso que sea el muro de tu cabaña de ermitaño, alguna bala perdida te va a romper el cristal. Inevitablemente. Y a Aragón se le empieza a romper la burbuja. Él manejaba todos los días por Copilco para llevar a los niños, pasaba frente a la UNAM y veía las mantas de huelga. Las señales en la calle. Sí, y luego describe un detalle visual superpotente. Ve que los símbolos olímpicos de la glorieta de San Jerónimo han sido arrancados de manera violenta. O sea, ya no es algo que solo escucha en la radio. Ya modificó su paisaje diario. Y ahí es cuando la historia, con mucha ironía, le hace una llamada por teléfono. Y esa llamada tira toda su filosofía de aislamiento a la basura. Lo contacta un condiscípulo que está en el CNH, el Consejo Nacional de Huelga. Ajá. ¿Y cómo lo convence? Lo interesante es que no le echa un discurso doctrinario comunista. Apela a su identidad regional. Le pide que como chihuahuense diseñe una manta sobre un evento de su estado. Y Aragón, el tipo que no quería hablar con nadie, acepta. Acepta. Diseña el proyecto visual y redacta una leyenda brutal, sin medias tintas. La frase es: madera tiembla de rabia. A ver, espera, tenemos que desempacar esa frase porque le da un giro total al personaje. Madera no es el material con el que armó su cabaña. No, no es la madera de los árboles. Se refiere a la matanza de madera en Chihuahua en el 65, cuando un grupo de maestros y campesinos atacó un cuartel militar. Un evento histórico súper fuerte. Fue letal. Y muchos historiadores dicen que fue la chispa de los movimientos guerrilleros modernos en México. O sea, un evento de violencia política real. Sí, no era una simple marcha. Entonces, es súper contradictorio. ¿Cómo te defines como aprendiz de ermitaño, ajeno a todo, y al mismo tiempo diseñas una manta que celebre el inicio de la guerrilla en México? Es una disonancia fuertísima. Hay como una especie de privilegio ahí, ¿no? Pensar que puedes meter la mano al fuego, hacer la consigna y luego regresarte a comer tu caldito a la cabaña como si nada. Es que el cuestionamiento sobre la supuesta neutralidad del artista es clave. Si conectamos esto con el panorama al general, la idea de que puedes prestar tu talento sin asumir la carga política es, una ilusión total. Totalmente. Al darles la imagen visual y el grito de guerra, Aragón deja de ser un observador pasivo. Ya es un engranaje de la protesta. Se vuelve parte de la maquinaria. Porque cualquier movimiento de las calles necesita logística, pero también necesita una infraestructura emocional. Y el arte te da exactamente eso. Vuelve el enojo un símbolo que se puede consumir masivamente.
Oye, y esa infraestructura emocional se nota muchísimo cuando él cuenta sus visitas a la Facultad de Filosofía, porque iba a visitar al filósofo Miguel Bueno, pero ya estando ahí, en el epicentro, pues ve otras cosas. Ve el motor del movimiento. Sí. Lee otra manta gigante con una frase mucho más poética que la suya. Decía, del caos surge la estrella que danza. ¡Qué belleza de frase! Preciosa. Y también cuenta que ve a José Revueltas, el escritor, ahí entre tragos, funcionando como el motor intelectual de los chavos de la huelga. Es que un movimiento no puede vivir solo de enojo. Exacto. Necesita la filosofía para justificarse. Y necesita la poesía para aguantar el espíritu cuando llegan los granaderos. Las palabras no eran adornos, eran la carnaza que mantenía unido al movimiento. Sí. Revueltas ponía el andamiaje teórico ante la prensa, y lemas como «del caos surge la estrella que danza» te daban una promesa estética. Hacían que el miedo de enfrentarte a la policía se sintiera como un mandato del universo, ¿sabes? Una misión superior. Exacto. Aragón capta todo esto, participa un poquito, pero él se sigue viendo desde lejitos, como si solo fuera un turista anotando cosas en su libreta. Y esa distancia que él marca nos lleva a la última gran dualidad de todo este análisis. A lo largo del texto vimos al ermitaño que choca con la historia por accidente. Ajá. Pero al final, Aragón hace un contraste brutal con un tipo que es todo lo opuesto. Alguien que salía todos los días a cazar la historia con las manos. Héctor García. El legendario fotógrafo Héctor García, que además Aragón dice que era el fotógrafo oficial de las Olimpiadas. Pero añade algo genial. Dice que nunca lo vio sin una cámara colgada al cuello. Ni para ir por el pan, seguro. Literal. Él y su esposa, María del Carmen Sánchez, eran la antítesis del encierro de Aragón. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo documentamos, porque ellos eran el ojo cinético del momento. Mientras Aragón se escondía, Héctor y su esposa recorrían la ciudad frenéticamente. Desde las galerías hasta los cocolazos en la calle. Así es, iban al asfalto donde chocaban policías y estudiantes para capturar la adrenalina, la violencia, congelarla en plata sobre gelatina. Y digo, ese nivel de riesgo les dio un montón de premios. Pero nos hace pensar en cómo se forma la memoria colectiva, ¿no? Totalmente, porque se nutre de archivos muy distintos. Exacto. Si solo dependiéramos de las fotos de prensa, creeríamos que el 68 fue una película de acción de 24 horas. Puro gas lacrimógeno y fuego. Una constante zona de guerra. Porque la cámara captura la fricción pública. Pero las memorias escritas como las de Aragón documentan otra fricción, la psicológica, la de sobrevivir en privado. El desgaste interno. Sí, el divorcio, la paranoia, el obrero colando cemento, el intento de ignorar el ruido. Necesitamos las dos versiones para no caricaturizar la historia. Necesitas la acción de Héctor García y la inacción de Aragón. De hecho, el autor cierra el capítulo con una frase que te digo, después de relatar barricadas y estadios, es de una honestidad que aplasta. ¿Qué dice? Dice, nada más. Yo seguía inmerso en mis trabajos. Uf. Es aceptar que la vida diaria, por más pesada y aburrida que sea, te sigue empujando aunque haya una revolución allá afuera. Oye, ese yo seguía inmerso en mis trabajos resume la lección de todo este clavado que nos echamos hoy. Analizar esto destroza la idea de que en la historia todos marchan hacia el mismo lado. Es un mito eso. El 68 en México fue un mosaico fracturado. En el mismo momento tenías a un chavo pintando una manta para tumbar al sistema. Ajá. A un ingeniero colando un estadio que representaba el triunfo de ese sistema. A un fotógrafo jugándose la vida por la foto perfecta. Exacto. Y a un artista deprimido por su divorcio, clavando maderas en una cabaña para esconderse de todos los demás. Y ninguna de esas realidades es menos válida que la otra. Todas arman el momento histórico. Ver cómo chocaba la obra pública con la ideología o el aislamiento personal con la protesta social nos da una radiografía en 3D de una sociedad a punto de reventar. Y la historia oficial siempre te lo quiere contar simple. Siempre, pero las memorias personales nos regresan toda la complejidad humana. Y mira, esa complejidad trasciende al 68. Y con esto quiero dejar una pregunta abierta para quienes nos escuchan. Algo para llevarse pensando a casa. A ver. Porque la maquinaria de la historia no para.
Hoy en día seguimos viendo crisis globales, movimientos masivos, y solemos imaginarnos como los grandes héroes de la película. Es lo natural, sí. Pero cuando el día de hoy sea la historia del mañana, valdría la pena preguntarnos desde dónde estamos viviendo realmente el fenómeno. Claro. ¿Somos el que está en primera línea marchando en la calle? ¿Somos el fotógrafo documentando el caos? ¿Somos el trabajador construyendo algo nuevo? O, y siendo muy honestos, somos el ermitaño que solo quiere cerrar la puerta para encontrar 5 minutos de silencio antes de que oscurezca. Está cañón.